Vamos a ver el tema tal vez más importante de este parcial, porque casi todo lo vamos a utilizar con derivadas parciales. Es lo más importante no solo del parcial, posiblemente del curso, porque incluso en integrales vamos a tener que calcular derivadas parciales, querramos o no. Entonces vamos a ver primero la definición de una derivada parcial y posteriormente solamente voy a hacer ejercicios, aunque aquí voy a partir de un hecho muy importante, suponer que ya saben derivar en lo clásico, ¿sale? Solamente me voy a enfocar en derivar cosas. Ahorita veo que es eso de derivar parcialmente, pero voy a suponer que ya saben derivar, ¿sale? No voy a enseñar a derivar desde el principio ni cosas básicas, simplemente yo utilizaré las reglas que conocen para aplicarlas a este concepto que se llaman derivadas parciales. Entonces, ¿qué es una derivada parcial? Pues si yo tengo un campo escalar que va de Rn a R, vamos a decir que una función tiene derivada parcial x sub k, ahorita me refiero a qué es eso, en un punto x0 que pertenece al dominio. Recuerdo que aquí los puntos son vectores. Si el límite, cuando h tiende a 0, de la función, pero en la késima entrada le agrego o le sumo h menos la función original, todo sobre h. Si este límite normalito existe, entonces yo voy a decir que mi función tiene una derivada parcial. ¿Qué derivada parcial? Pues la derivada parcial késima, porque es la que yo estoy calculando. En pocas palabras, si yo tengo una función, por ejemplo, una función que va de R2 en R, quiere decir entonces que yo solamente voy a tener dos formas distintas de... Voy a tener solamente dos formas distintas de valores. El xk que yo tengo aquí solamente será la primera o la segunda entrada. Es decir, en funciones de R2 a R solo hay dos posibles derivadas parciales. Si voy a R3, entonces ya voy a tener tres posibles derivadas parciales. Si voy a R4, cuatro posibles derivadas parciales y así sucesivamente. Esta es la definición. Si se dan cuenta, se parece muchísimo a cuando ustedes calculaban en cálculo real el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Este es uno de los posibles valores que toma el límite de una función normalita en su derivada. Es decir, esto es la derivada de una función de reales en reales. Si se dan cuenta, estoy copiando este mismo concepto de la derivada de números reales, solamente que ahora, como tengo vectores, lo abro en una de las entradas de los vectores, que es en este caso la entrada késima. Es copiar esta definición, básicamente, y meterla en la entrada késima. Entonces, si eso pasa, ese límite existe, eso se llama la derivada parcial. Y a diferencia de lo que existe en cálculo real, vamos a tener dos formas de denotarlas. Esto que es el modo más clásico, este simbolito significa derivada parcial de la función f respecto a la variable x sub k, o la entrada késima. Y esto que tenemos aquí simplemente lo vamos a denotar como f sub xk. Quiere decir que esto es solamente la derivada parcial en la entrada késima, que es el equivalente a esto. Esto es lo clásico, solamente que comparando otra vez en cálculo real tenemos derivada de f respecto de x, por ejemplo, y aquí en vez de poner la d de derivada estamos poniendo esta como de cursiva, más o menos, no es eso, y esta se va a llamar parcial, esta que tenemos aquí. Entonces, bueno, esto es la teoría básica. Lo que me importa son ejemplos, que vean cómo se hace, cómo se calcula, y es muy sencillo. Y vamos por ellos. Por ejemplo, vamos a partir de esta función que tenemos aquí, y la idea de las derivadas parciales no es probarla que ya existan, simplemente ya voy a suponer que tengo mi función y calcular sus derivadas parciales, así de manera directa. Entonces lo que tenemos que hacer es tan sencillo como distinguir que, bueno, tengo una función de dos variables, tengo dos derivadas parciales. ¿Qué van a ser? La parcial en x, que eso es una forma de escribirla, que sería la parcial de la primera entrada, o la parcial en y, que sería la parcial de la segunda entrada, o la segunda variable, que en este caso es y, en la primera es x. Eso ya sea que lo pongamos así, o como notación, parcial de f respecto de x, es decir, estoy derivando respecto a la primera entrada, o la parcial de f respecto de y, estoy derivando respecto a la segunda entrada. Y entonces las derivadas parciales son exageradamente sencillas. Esto que yo tengo aquí como subíndice, o esto que está aquí debajo de la parcial, me está diciendo que voy a derivar respecto a la variable x. En otras palabras, todo lo que no sea x será una constante. En mi función que yo tengo aquí, entonces voy a observar que si derivo respecto de x, el menos y cuadrada es una constante.
porque estoy solamente enfocándome en la variable x. Todo lo que no sea x será constante. Entonces, si yo calculo esta derivada, pues estamos de acuerdo que todo será 2x menos 0. ¿Por qué? Repito, la derivada de x cuadrada claramente es 2x respecto a x. Y la derivada de esto, como ahora estoy derivando parcialmente de x y esto será constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, el resultado va a quedar 2x. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? La parcial de f respecto de y. Ahora, respecto de y, todo lo que no sea y es una constante. Ahora se invierten los papeles. En este caso, por ejemplo, el x cuadrada respecto a y va a ser constante. Por lo tanto, si yo trato de derivar esto, su derivada será 0, porque es una constante. Y entonces el resultado será 0 menos 2y, que es la derivada de y cuadrada respecto de y. Y esto como resultado me va a quedar menos 2y. Y ya calculé sus derivadas parciales. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto y pues tratar de no confundirnos con las derivadas parciales. Vamos a ver más ejemplos para que vean que esto no es difícil. Ok, ahora vamos a tener esta función que tenemos ahora, es una función de R3 en R. Quiere decir que entonces ya tengo tres derivadas parciales, la parcial respecto de x, la parcial respecto de y y la parcial respecto de z. Entonces vamos a calcularlas. Yo quiero calcular la parcial en x, la parcial en y la parcial en z. Entonces, para que sea más entendible lo que quiero explicar ahorita, podemos hacer lo siguiente. Eso sería la función x cuadrada menos y z cúbica parcial en x. Ahora, parcial en x quiere decir que yo estoy derivando respecto a la variable x. Quiere decir que todo lo que no es x es una constante. Por consecuencia, todo esto que está aquí, este y z cúbica, como no depende de x, eso es una constante. Entonces, esta derivada será 0. Pero esta que yo tengo aquí es como si tuviera una constante por mi variable. Y sabemos que de derivadas clásicas, cuando yo tengo una constante por mi variable, la constante sale de la derivada. Entonces, esto será lo siguiente. Entonces, eso quedará, repito, todo esto es una constante, su derivada con respecto a la variable x va a ser 0. Y aquí voy a sacar la constante y solo derivo el x cuadrada. Derivada de x cuadrada que tengo aquí es 2x. Por la constante será 2xy. Y listo, ya tengo la parcial respecto de x. Ahora voy a poner lo mismo, que sería la función x cuadrada de y menos yz cúbica, pero ahora su parcial en y. Su parcial en y ya es más, bueno, ya cambia mucho porque ahora x y z son las que van a ser constantes. Como x y z van a ser constantes, quiere decir que cuando yo derive esta parte y esta parte, esto será una constante por mi función o por mi variable. Y la derivada de una constante por la variable, saco la constante y solo derivo esta parte. Entonces, básicamente, cuando tengo la constante por la variable, solo derivo la variable y el resultado lo multiplico por la constante. Derivada de y con respecto de y es 1. Por x cuadrada me va a quedar x cuadrada menos. Ahora, la parte que tenemos aquí, la variable por esta constante. Derivada de esta función respecto de y es 1 por la constante z cúbica. Entonces esto me va a quedar menos z cúbica. Y entonces ya cambió mucho las parciales. La parcial en x fue 2xy, la parcial en y es x cuadrada menos z cúbica. Y finalmente la parcial en z va a ser así, x cuadrada y menos y z cúbica respecto de z. Entonces en este caso lo que vamos a tener ahora respecto de z, todo lo que no sea z es una constante. Quiere decir que el x cuadrada y es una constante completa y cuando lo derive respecto de z va a ser 0 porque es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces en este caso, que es lo único que tengo que derivar, tengo una constante por la variable. Solo derivo la variable y el resultado lo multiplico por la constante. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de z cúbica? Claramente es 3z cuadrada. Por mi constante, entonces me va a quedar menos 3y z cuadrada. Y listo, ya tengo las tres parciales. Tengo ya la parcial respecto de x, parcial respecto de y, parcial respecto de z. ¿Sale? Espero que les esté quedando claro esto de que derivar respecto de x, todo lo que no sea x es constante. Derivar respecto de y, todo lo que no sea y sea una constante. Y derivar respecto de z, todo lo que no sea z será una constante. Vamos a ver un par de ejemplos más para que me quede clara la idea, porque básicamente solo es derivar varias veces.
Y pues eso es lo que vamos. Ok, por ejemplo tenemos esta función que está aquí. Esta función ya es muchísimo más fea. Es un cociente, entonces cuando lo derive tengo que recordar la derivada de un cociente. Eso lo voy a poner aquí en la derecha porque lo voy a utilizar. Derivada de u sobre b prima es b cuadrada u prima b menos b prima u. ¿Sale? Eso lo vamos a utilizar. Entonces, cuando yo quiero calcular esta función y calcular sus parciales, pues vamos a hacerlo. Entonces, la parcial respecto de x, ahora voy a observar que como es un cociente, pues le tengo que aplicar esta formulita que tenemos aquí de los cocientes. Pero teniendo en cuenta que estoy derivando respecto de x, eso quiere decir que este y cuadrada y este seno de y son constantes porque están dependiendo de y. Entonces, en el momento en que yo los derive respecto de x, sus derivadas serán 0. Porque son valores en y, entonces son constantes para el x. Ok, entonces espero no confundir a nadie, y entonces esto claramente será x menos y cuadrada al cuadrado, claramente b es todo lo de abajo, u es todo lo de arriba, y entonces me dice la formulita que es u' b, o sea, la derivada de lo que tengo arriba respecto de x, porque estoy en esta parcial. Entonces, derivada de lo que tengo arriba de respecto de x, esto ya dije que su derivada es 0, y solamente tengo que derivar esta parte. Derivada del coseno es menos el seno de x, que multiplica a v, que es lo que dice mi formulita. V es todo lo que tengo aquí abajo. Entonces sería x menos y cuadrada. Menos, luego la fórmula dice que es b', o sea, derivar lo de abajo, pero con respecto a quién, respecto a x, porque es en la que estoy. Entonces, derivada de esto que tenemos en el denominador respecto de x, solamente es 1, porque esta es una constante. Entonces, derivada de una constante es 0, y derivada de x respecto de x es 1. Entonces sería menos 1 por u, que es decir, por lo que tenemos arriba. Entonces lo vamos a multiplicar por coseno de x más seno de y. Y listo. Si nos damos cuenta, pues no se van a poder simplificar cosas, no vamos a poder simplificar pues nada, porque aquí tengo seno de x, aquí tengo seno de y, y pues no va a valer la pena simplificar. Pero ya habremos calculado mi parcial respecto de x. Vamos ahora con la otra, que sería la parcial ahora respecto de y. Entonces la parcial respecto de y también es un cociente, lo tengo que derivar como un cociente, vuelvo a utilizar esta fórmula, solo que cuando aplique las u' y b', ahora es respecto a y. Entonces, según la fórmula voy a tener b cuadrada, que sería x menos y cuadrada al cuadrado, y aplicamos la fórmula, dice u', derivada de lo que tenemos arriba, pero ahora respecto de y. Quiere decir que respecto de y, el coseno de x y este x son constantes. Entonces, cuando yo derivo esto respecto de y, derivada del coseno será 0, y derivada del seno de y simplemente es coseno de y, que multiplica a b. B es lo que tenemos en la parte de abajo, perdón, ¿qué es esto? Entonces sería x menos y cuadrada menos b'. B', ahora tengo que calcular la derivada de esto que es en el denominador con respecto a y. Quiere decir que en consecuencia esta derivada es 0 y solo me dedico a calcular esta derivada. Derivada de y cuadrada es 2y, por el menos me va a quedar menos 2y, que multiplica a u. U es todo lo que tenemos arriba y entonces tendría por coseno de x más seno de y. Y listo, ya habré calculado las dos derivadas. Al igual que en la primera, aquí abajo no se me va a simplificar nada, así que no tiene caso en desarrollarlo. Y bueno, así calculamos derivadas parciales. Espero que con estos ejemplos sean suficientes para que entiendan que pues solamente es derivar, teniendo en cuenta cuando se hace parciales, que cuando derivo respecto a x, por ejemplo, parcial respecto de x, todo lo que no es x es constante, parcial respecto a y, todo lo que no es y son constantes, y pues no importa las funciones que le den, como si se dan cuenta, pueden tener cocientes, productos, raíces, logaritmos, exponenciales, senos, cosenos, lo que sea. Las reglas de derivación son las mismas, solo hay que tener en cuenta que estoy derivando parcialmente a una variable o parcialmente a otra variable. Bueno, pues suerte muchachos.